mía, domingo, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, te confiaré, te inclino a mí, Dios mío, fortaleza mía, te confiaré, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Tú eres escudo y la mía, mi alto refugio y mi salvación. Tú eres escudo y la fuerza mía, mi alto refugio y mi salvación. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Lo que esperan en Jehová, lo que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, por tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti, por tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Y aunque un ejército atente contra ti, no temerá mi corazón. Aunque un ejército atente contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. No temeré Señor al enemigo, no temeré Señor, tú estás conmigo. No temeré al enemigo, porque el ángel de Jehová, está conmigo. No temeré Señor al enemigo, no temeré
Señor, tú estás conmigo, no temeré al enemigo, porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová está conmigo. Qué maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Y no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre. Por eso no tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Denle a Dios, denle a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya. Aleluya, amén, aleluya. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Aleluya, amén, aleluya. Aleluya, amén, aleluya. Aleluya, amén. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Amén, Amén. aleluya, amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, ¿alguien quiere compartir algún testimonio? Algo que el Señor haya hecho en estos días. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos. Yo sé que todos tienen algún testimonio, algo que darle gracias al Señor. Así que vamos a ponernos de acuerdo para en un solo sentir le digamos al Señor, gracias, Padre. Gracias porque hasta hoy has estado con nosotros. Gracias, Señor. Porque nos has dado salud, porque nos has dado provisión. Porque aún, Señor, todas las cosas que pasan afuera, tú has estado con nosotros. Sí, y has Señor. sido bueno. Y has cuidado a nuestra familia, Señor. Y los deseos de nuestro corazón, tú has sido nuestro oportuno socorro. Amén, amén. Yo y nos quiero has dar un sacado de testimonio. los cenegozos, Señor. Amén. A ver, Sara. Bueno, yo quiero dar un testimonio porque la honra y la gloria hay que dársela al Señor en todo siempre y darle gracias a Dios, porque en realidad un día más que Dios nos permite ya es motivo de darle gracias y porque Dios nos ha guardado en medio de esta pandemia. Y aunque hemos estado pasando algunas necesidades, tenemos que reconocer que Dios ha estado con nosotros en todo, porque yo creo que el Señor nos tiene señalados como sus hijos y el Señor dice, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bueno, el testimonio más lindo que tengo ahorita es que, bueno, se me contagiaron mi nuera y 2 de mis nietecitos con COVID. Mi nietecito de 1 añito y medio y mi nietecito de 4 añitos contagiados con COVID. Y bueno, yo comencé a orar, digo, ay Señor, Dios Todopoderoso, y rogándole pues que pasaran esto. Y miren, hermanos, para ellos la sangre de Cristo tiene poder, ha sido como un resfriadito.
Y yo quiero darle gloria y honra a Dios porque quedaron todos en la casa, hasta las muchachas, todo el mundo contagiado, excepto mi hijo, que ya él le dio COVID este año también, al principio, pues él. Y ahora le dio a mi nuera y a mis dos nietecitos hermanos, y la verdad es que fue increíble. Esos niños la pasaron como si tuvieran un resfriado. Yo le quiero dar infinitas gracias a mi Dios por eso, porque ya lo pasaron y nada sucedió. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, Yo gloria a también Dios. quiero decir algo, como dice la hermana Abril, que todos tenemos que darle gracias a Dios. Sí, hay que darle gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha sostenido. Bueno, como la semana pasada la hermana Abril me ayudó para poderme inscribir en la vacuna y los jefes míos también, pero no, parece que estaba mal, no sé, ¿no? Y cuando la hermana Abril me dijo, ya Nani, ya estás, bueno, yo le agradezco mucho. Después ellos también me dijeron, ya inscrita, tiene que esperar. Pero yo trabajé ayer y hoy día yo me levanté temprano para ir a comprar pan. Pero ayer en la tarde cuando yo vine, se acercó un vecino de aquí de la casa y le dice a la dueña de casa, dice, ay no, que me fui a vacunar. Y yo estaba escuchando, yo le digo, ¿dónde se vacunó? Me dice, en el Moscote. Yo le dije, sin cita. Sí, me dice, sin cita, vaya y acérquese. Yo le dije, bueno, iré mañana. En eso, hoy día en la mañana fui a comprar pan, como vuelvo y lo repito, y me encontré una amiga, me dice, hey, Nani, ayer se vacunaron los vecinos, los vecinos bochinchosos que hablan tanto, y no les pasó nada, dice. Yo le digo, ¿y tú te vacunaste? Bueno, ella me dijo, sí, Nani, yo me vacuné, ve, vacúnate tú. Yo le digo, pero es que yo fui el otro día y eso se hizo un revoltillo que era con cita. Bueno, yo me vine. Me dice, acércate, que te van a vacunar. Bueno, hermano, gracias a Dios. Yo me fui al Moscote, no había nadie, entonces me preguntaron si me iba a vacunar. Yo le dije que sí, que cuántos años tenía, todo. Bueno, para la gloria y honra de Dios, ya a las 10:20 me habían vacunado. Ahí me tuvieron los 15 minutos que para ver lo que uno tiene. Me dijeron que estaba bien, que me podía ir a la casa. Y bueno, yo vine, me bañé, me acosté y me dijeron que me iba a dar sueño, pero a mí no me ha dado sueño, pero entonces lo que sí se me ha subido es un poco la presión. Pero entonces yo iba a llamar a la hermana Hidalmi por acá al privado para ver si eso era normal, porque ellos me dijeron que eso estaba normal, que no me iba a pasar nada, pero yo confío en Dios porque todo ha sido un propósito de Dios, porque mira, ayer vino el Señor, me dijo que estaban vacunando y hoy día una amiga. Entonces yo digo que todo ha sido un propósito de Dios. Y la hermana Abril me llamó en la mañana, me preguntó si yo me había ido a vacunar. Yo digo, sí, Señor, todo es un propósito tuyo. Yo le doy gracias a Dios porque siempre Dios nos manda a sus ángeles alrededor, hermano. Dios me lo bendiga. Amén, amén, Ya. amén. Sabemos que eso Nani lo está esperando porque eso ha tenido mucha repercusión en su trabajo. Amén, amén. Así Amén. que bueno, Sí, el hermana, Señor tiene después cuidado me de llamas, todos. hermana. Hablamos ahora. Ok, hermanita. Gracias. Bueno, vamos a darle paso al pastor Julka, que nos trae el pan de hoy. Quería dar un Estamos esperando. testimonio. Amén. Amén. La doctora María Lynn me llamó la semana pasada para darme los resultados del CAT y todo salió bien. Amén. Lo único, hay un problemita con la glándula tiroides y ahora tengo cita para noviembre con ella. Pero todo salió bien, mi hemoglobina Amén. está bien y la creatinina también está dentro de los márgenes. Gloria a Dios. Amén, amén, Gloria a aleluya. Dios. Querida hermana, que Dios la resucitó. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, pastor. Gracias, María. Buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Siempre un honor, ¿verdad? Poder compartir la palabra del Señor y también, especialmente, compartirlo con Maranata, con la iglesia Maranata.
quisiera seguir compartiéndole el tema acerca de los sueños. Y la razón que me gusta compartir este tema es porque como se ha abusado un poco, y creo que en algunas temporadas, en algunos lugares se ha abusado mucho de esta parte espiritual de la iglesia evangélica, entonces de repente tenemos temor de poder tener sueños y tener visiones. No es algo que uno lo provoque, pero es algo que uno le puede pedir al Señor. Porque muy bien leímos las últimas 2 semanas, donde en Job, capítulo 33, dice que el Señor habla en una o 2 maneras. Y esas 2 maneras es sueños en visión nocturna y a través de que nos habla y nos revela cosas al oído, ¿verdad? La importancia de los sueños radica en que es una forma de comunicación de Dios. Es una de las maneras en que se comunica el Señor con sus hijos. Y lo vemos a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, hasta Malaquías, en Mateo, hasta el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis o Revelación, que dicho sea de paso, todo ese libro de Apocalipsis, todo son visiones, ¿verdad? Dios se ha revelado a través de visiones, se ha comunicado a través de sueños y visiones en todas las épocas, en la época patriarcal, en la época de la ley, en la época de la gracia, en este tiempo que seguimos en la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Dios se sigue comunicando a través de sueños y visiones, pero repito, como se ha usado en el pasado, se ha abusado de esto, a veces tenemos miedo hasta de compartir lo que hemos soñado, ¿verdad? Pero, y esta es la razón por la cual estoy queriendo compartir este tema. La idea no es abusar de los sueños y de las visiones que Dios nos da, sino de saber reconocerlas. Y en todo lo que estoy tratando con ustedes, creo que ahí estamos aprendiendo también cómo reconocer. Y es muy importante si queremos aprender sobre los sueños, sobre cómo Dios se comunica a través de los sueños y visiones, ver los sueños y visiones que tuvieron los hombres y mujeres de Dios en la Biblia y podemos ir aprendiendo de ellos. Vimos en primer lugar el sueño de Zacarías, donde aprendimos que nunca es tarde para tener sueños y visiones, ¿verdad? Nunca es tarde, no importa nuestra edad, nunca es tarde para que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida, así que debemos seguir soñando a pesar de nuestra edad. También la semana pasada les compartí acerca de María y de la visión que tuvo del ángel Gabriel, de cómo se le presentó, ¿verdad? Y esta visión tiene fundamentalmente su importancia porque quizás de todas las visiones y sueños, de todas las comunicaciones que Dios le ha dado a sus hijos y a sus hijas en la Biblia, esta es la más importante porque tiene que ver con el nacimiento de nuestro Redentor, ¿verdad? Y de ahí aprendimos 2 cosas, que realmente los sueños de Dios nos traen no solo una gran bendición, sino que también nos traen problemas, situaciones difíciles, desafíos, ¿verdad? A los que tenemos que hacer frente. ¿Cuál fue el desafío que le trajo a María? El quedar encinta y no estar casada. Y bueno, de todo, y hablé un buen tiempo sobre eso. La segunda cosa que aprendimos de la visión que tuvo la Virgen María es que supo con quién compartir la visión. Lo compartió solamente con su prima, que ya estaba encinta de 6 meses de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, y hoy quisiera compartirles la visión que tuvo el esposo de María, José.
Y por supuesto, su importancia radica en la misma razón, porque tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Redentor. Así que vamos a leer en Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué aprendemos de esta visión que recibió José? José quería dejar a su novia, a María, porque iba a ser muy crítico el hecho de que las personas pues iban a pensar mal sobre cómo es que quedó encinta y van a sacar las cuentas y las cuentas no salen, entonces significa que ellos tuvieron intimidad antes de casarse y estamos hablando que ellos vivieron una época tan tradicional, ¿verdad? Mucho más tradicional que las iglesias tradicionales de nuestro tiempo, de nuestra época. Iba a ser muy crítico y muy conflictivo, y muy conflictiva esta situación. Entonces quiso dejarla secretamente. Él, pensando en esto, haciendo este plan, dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ok, ¿qué es lo que María le contó a José? La Biblia no nos dice qué le contó, pero pues no nos dice porque es lógico lo que le comentó a su novio. Estoy encinta y estoy encinta del Espíritu Santo. Un ángel se me apareció y posiblemente José al principio no le creyó, no sabemos realmente, pero como humanos tal vez podemos entender que en primera instancia él se frustró, ¿verdad? Y tal vez pensó mal, pensó equivocadamente sobre su novia, pero después entendió y aceptó lo que le había dicho, o quizás no sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que un ángel del Señor se le aparece y ¿qué hace? Le confirma el sueño o la visión que tuvo María. Esta es una confirmación. ¿Recuerdan lo que el ángel Gabriel le dijo a María? La sombra del Espíritu Santo te va a cubrir y vas a concebir del Espíritu Santo y el santo ser, ¿verdad? Que estará en ti y le da todas estas explicaciones. Y ahora, tal vez medio creyendo o medio dudando, también, inclusive para la Virgen María en este momento, el hecho de que José haya recibido una visión y que el ángel le haya dicho básicamente las mismas palabras, fue una confirmación, no solamente entonces para José, sino también fue una confirmación para María. Entonces, lo que yo aprendo de la visión que tuvo José es que cuando necesitamos una confirmación de parte de Dios, cuando Dios nos da un sueño, cuando Dios nos da una visión, hablando en términos generales y en términos específicos, sueños despiertos, quiero poner un negocio, quiero casarme, tener un proyecto,
o sueños que tenemos y visiones cuando estamos dormidos, que Dios nos revela algunas cosas para nuestro futuro, algunos deseos de su corazón para nuestra vida, sus propósitos para nuestra vida. Y si no estamos seguros de que si fue Dios, si fue simplemente de mi corazón, de mi mente, de mis deseos personales, y de ahí vino ese sueño, de ahí vino ese profundo deseo, porque un sueño no solamente es algo que recibimos de Dios, ¿verdad? Sino también sueño es o son profundos deseos que uno tiene. Por ejemplo, el profundo deseo de ser arquitecto. Yo tengo un profundo deseo de ser un misionero. Tengo un profundo deseo de ser un doctor, un médico. Tengo el profundo deseo de poner un negocio, de esto o de aquello o de lo otro. Esos son sueños que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Que se traducen en deseos, se traduce en algo que anhelamos o queremos profundamente. Entonces, los sueños, deseos profundos que Dios nos da, visiones que Dios nos puede dar, sueños cuando estamos dormidos, revelaciones cuando estamos despiertos. Si no estamos seguros, debemos pedirle a Dios una confirmación. Probablemente José no estaba muy seguro. Claro, como él no había visto el ángel, como él no había escuchado al ángel. Viene mi novia y me dice, yo vi un ángel, en cualquier época de la vida, en cualquier época de la historia, ¿verdad? Yo creo que uno sería un poquito incrédulo. Y si después, como él tenía un buen corazón y decidió creerle a María, pero Dios le mandó un ángel para que le confirmase. Entonces, lo que recibió José fue confirmación. Y lo que aprendemos de la visión de José es que Dios va a confirmar siempre los sueños y visiones que Él nos da. Siempre va a haber alguna manera como Dios se las ingenie para confirmarnos. Entonces, por ejemplo, el Señor en Hechos, capítulo 10, en Hechos, capítulo 10, vamos a leer, es un capítulo un poco largo, pero permítame leerle, y al terminar la lectura, nos vamos a dar cuenta por qué estoy leyendo este capítulo 10 de Hechos, el libro de Hechos. Dice, Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión. Mire, este hombre que no era un hombre de Dios, un siervo de Dios, no era un creyente, era un buen hombre, tenía un buen corazón, era muy generoso, muy dadivoso, pero no había tenido una experiencia con Dios. Dice que este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Si ustedes han puesto atención durante todas estas semanas, la mayoría de sueños y visiones que tenían las personas en la Biblia tenían que ver con ángeles. Siempre o casi siempre hay una intervención de ángeles. Y dice, vio claramente que el ángel de Dios entraba de donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo, de haberles contado la visión que tuvo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta.
y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al 3er día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, o sea, los judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, un poco larga la lectura, pero grandiosa, ¿verdad? Maravillosa es la palabra del Señor. Aquí vemos dos personajes y que los dos tuvieron visiones, ¿verdad? Aquí vemos a un hombre pagano, a Cornelio, que tenía un cierto conocimiento de Dios y un buen corazón, y tuvo la visión de un ángel que le decía, manda a traer a Simón Pedro, que está en la ciudad de Jope, una pequeña ciudad frente al mar. Él lo mandó llamar. Al día siguiente, mientras todavía caminaban los emisarios de Cornelio, en Jope, Pedro subió a la terraza y tuvo una visión del lienzo con los animales, ¿verdad? Y inclusive después de tener esa visión del lienzo y con los animales, se le aparece un ángel y el ángel le dice, 3 hombres te buscan, levántate, desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Aquí encontramos claramente una confirmación. Cornelio tuvo una visión y a lo mejor si Pedro no hubiera tenido esta otra visión confirmando la visión de Cornelio, a lo mejor no hubiera ido. Si no hubiera tenido la visión del lienzo que bajaba del cielo con todo tipo de animales, reptiles, animales que para los judíos eran inmundos y jamás habrían comido, ¿verdad? Él no hubiera ido. Y mire lo que se hubiera perdido. Toda esta gente, Cornelio invitó a sus soldados, invitó a su familia, invitó a sus amigos. Pedro comenzó a hablarles de Jesucristo, comenzó a hablarles del poder del Señor. Esta gente se entregó al Señor. ¿Por qué? Evidenciado en que el poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos. Los judíos que acompañaban a Pedro se quedaron atónitos, dijeron, también el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Hermano, qué maravilla. No sé si me dejo entender, pero gracias a otra visión, que su propósito fue confirmar la primera visión, sin esa visión probablemente Cornelio se hubiera perdido, su familia se hubiera perdido, sus soldados se hubieran perdido, sus amigos se hubieran perdido. Todos ellos se convirtieron, todos ellos recibieron el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Y Pedro dice, pues, ¿qué impide que sean bautizados en agua? ¿Verdad? Y los bautiza en agua también. Entonces, aunque es un poco larga la historia, pero sin embargo, muy provechosa, muy provechosa la lección, ¿verdad? Que nos enseña que Dios generalmente va a confirmar los sueños y visiones que nos dé. Generalmente siempre vamos a saber cuando esto viene de Dios, pero en el caso que nosotros tengamos alguna duda, Dios no va a dudar en enviarnos una confirmación, como la visión que tuvo María. José tuvo otra para confirmarla. La visión que tuvo Cornelio. Pedro tuvo otra visión para confirmarla. No sé si me siguen y creo que está claro el punto, ¿verdad? Está Amén. claro el punto. Entonces, hay otros ejemplos en la Biblia, pero quisiera compartirle algunos testimonios. El primero es cuando Cloti y yo soñábamos en vivir en otro país. Cuando Cloti y yo nos conocimos, éramos muy jóvenes. Ella tenía 17 y yo tenía 18. Resulta que ella había muy inteligente, más inteligente que yo, por supuesto, porque se casó conmigo. Imagínense, mucho más, ella es más inteligente que yo. Supo escoger. Así Bueno, es, hermano, así es, hermano. es una broma. Amén. Pero sí, mi mujer, si me dicen cuál es una de sus grandes virtudes, yo digo, ella es muy inteligente, realmente. Ella terminó a los 17 años la secundaria, ¿verdad? Así que un año adelantada estaba ella en la vida con respecto a
a estudios académicos. Entonces, ella entró, o 16, terminó a los 16 y a los 17 entró al Instituto Bíblico en Lima. Y yo tenía 18 y fui a Lima a estudiar, nos conocimos y pues se desarrolló la amistad y pues lo demás es historia, ¿verdad? Porque ya no, o sea, todos saben que nos enamoramos y nos casamos. Y comenzamos a pastorear. Yo comencé a pastorear en la casa de unos hermanos cerca del Instituto Bíblico en Lima. Comencé una célula y esa célula se fue creciendo y desarrollando. Y pues al terminar nuestros estudios nos casamos y yo alquilé un cuarto en una casa bien grande de una familia que ya asistía a la iglesia que pastoreaba, que la comencé antes de concluir los estudios teológicos. Les pedí en alquiler un cuarto, me alquilaron, llevé a mi esposa ahí, pero nosotros, aunque estábamos bien felices de estar pastoreando allí, Claude y yo, desde que nos conocimos, y como hablábamos mucho, ya nosotros siempre sabíamos que no íbamos a terminar nuestra vida en Perú. De hecho, ni siquiera íbamos a desarrollar nuestra vida en Perú. Sabíamos que jóvenes, los dos teníamos el mismo sueño, de salir de Perú. Así que, pero nos quedamos ahí pastoreando, y pasó un año, y seguíamos pastoreando, pero en nuestro corazón el deseo de salir, o sea, el sueño de salir. ¿Se acuerdan que les dije que los sueños de Dios son deseos profundos, que de repente a uno le nacen, ¿verdad? Esos son los sueños que Dios pone en ti, que se traducen en querer algo con intensidad, el desear, anhelar algo con intensidad. Y nosotros anhelábamos con intensidad ser pastores, pero en otro país. Y no sabíamos qué país. Pensábamos que podría ser, no sé, Rusia. En un momento pensábamos que iba a ser Rusia, porque resulta que cuando estábamos recién casados en nuestro primer año, vivíamos en Lima, pero en el área del puerto, ¿verdad? En el puerto del Callao. Y venían muchos barcos de Rusia para pescar. Había un convenio de los gobiernos de Rusia y Perú que se les permitía pescar. Ellos enlataban el pescado en los mismos barcos y en otros barcos los enviaban a Rusia. Entonces había muchos rusos en las calles. Yo tenía un part-time en una tienda de ropa, que los propietarios eran los dueños que nos alquilaban un cuarto en su casa, y ellos me daban un part-time para trabajar ahí. Entonces yo atendía a muchos rusos y aprendí algunas palabritas en ruso como das, ratri, chatirepia, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y aprendí lo que es padruga, lo que es dasidania y agradecer, aprendí palabritas en ruso. Y yo dije, creo que Dios nos quiere en Rusia. Entonces, no sabíamos si era Rusia o no, pero lo que sí estábamos seguros es que nosotros no nos íbamos a quedar en Perú, no íbamos a tener hijos en Perú, que nosotros no íbamos a pastorear en Perú. Sabíamos que íbamos a hacer toda nuestra vida fuera de nuestro país, pero no sabíamos a dónde. Entonces, después de un año y medio casi de estar pastoreando esta congregación, que digo, la comencé cuando era estudiante del Instituto Bíblico. Me acuerdo que le dije a mi esposa, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y por toda esta semana, vamos a orar por separado. Tú oras por tu lado, yo oro por mi lado, y le preguntamos a Dios, Señor, ¿a dónde tú nos quieres llevar? ¿A qué país nos quieres llevar? Y al terminar la semana, o sea, el sábado, nos reunimos, oramos y nos decimos qué país ha puesto el Señor en tu corazón, y yo también te digo qué país Dios ha puesto en mi corazón. ¿No les parece esto como de niños? ¿Verdad? Hacer esto es algo como de niños, y realmente éramos unos niños, hermano. Teníamos 22 y teníamos 21 y 22 años. Éramos unos niños. Y nosotros le creíamos a Dios como un niño cree en Dios, ¿verdad? De ponernos inclusive en eso de orar por separado, y estábamos seguros que Dios iba a poner un país en nuestro corazón.
Entonces oramos toda esa semana. Cada uno oraba y orábamos con esa intensidad, ¿verdad? De que somos pentecostales, pues orábamos así con intensidad. Yo oraba en mi hora, ella oraba en otra hora y así. Cuando llegó el sábado, oramos juntos y después yo le pregunto a Cloti, ¿qué país puso el Señor en tu corazón? Y me dijo, Panamá. Ella me dijo, ¿y qué país puso Dios en tu corazón? Y yo le dije, Panamá. Aleluya. La Gloria a razón que Dios. nosotros fuimos a Panamá no es Gloria a Dios. circunstancialmente. Tal vez nunca les hemos contado. No fue porque alguien nos invitó. Los únicos 3 panameños que conocíamos era Omar Torrijos Herrera, Mano de Piedra Durán y Basilio. Porque los 3 eran famosos. Eran los únicos 3 panameños que nosotros conocíamos en ese tiempo. ¿Y sabe qué? Nosotros llegamos a tener relación con cada uno de estos personajes. Pues mi mejor amigo en Panamá es Omar Torrijos Pausner, el hijo de Omar Torrijos, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, y hemos desarrollado una amistad muy fuerte, ¿verdad? Y pues el segundo, nosotros vivíamos por años muy cerca de la casa de Manuel, de Mano de Piedra Durán, y muchas veces nos veíamos en la calle, ¿verdad? Él con sus pantalones cortos y sus sandalias, que caminaba siempre por ahí, iba a la tienda a comprar y a veces nos encontrábamos en la misma tienda. Y Basilio, una vez me llamó Basilio por teléfono, cuando vivía en Panamá, y me dijo, mira, me han dado tu número de teléfono, estoy en tal hotel y tengo estos problemas, y cuando lo comenté con una persona, me dijo, mira, hay un pastor y aquí te doy su número. Y total, que era yo, y me llamó por teléfono y estuvimos como 1 hora, ¿verdad? Yo dándole consejería, animándole y fortaleciéndole y guiándole en un asunto que él tenía pues en su vida. Interesantemente, al final, en mis años en Panamá, llegué a conocer o relacionarme básicamente con los únicos 3 panameños que yo conocía cuando Dios puso en nuestro corazón Panamá, de ir a Panamá. No fue accidental, no fue por una invitación, no fue por una obligación, no, fue, hermanos, porque Dios lo puso en nuestro corazón y lo confirmó. ¿Cómo lo confirmó? Que Cloti y yo, ¿cómo es posible que 2 personas puedan sentir lo mismo, hermanos? ¿Cómo uno explica eso? La única manera de explicarlo es Dios, nada más. Así que dijimos, ok, nos alistamos, nos vamos. Y yo tenía mis ahorritos porque, pues como tenía un part-time, yo ahorraba, la casa no nos costaba mucho, los alimentos no nos costaban mucho, entonces yo tenía dinero ahorrado, entonces renuncié a la iglesia y dejé otros pastores a cargo de esa congregación. Y pasó un mes y no se daba, ¿verdad? Trataba de comunicarme con alguien de la Asamblea de Dios en Panamá y no lograba una comunicación. Entonces, más o menos a los 2 meses que yo había renunciado de la iglesia en Perú, visitamos a mi suegra un día y me dice, hoy fui al ayuno y el pastor ha hablado en profecía a algunos hermanos, y entre ellos llegó a mí y me habló en una profecía. Y el pastor le dijo a mi suegra, anda y dile a Eduardo y a Clotilde que ya están listos para su viaje, que salgan. Usted capta eso, mis queridos hermanos. ¡Qué confirmación! Otra revelación, otra visión a través de la cual Dios nos estaba confirmando nuestra salida. Finalmente, para no hacer la historia larga, finalmente salimos y fuimos predicando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad por todo el Perú. Entramos a Ecuador, de Ecuador pasamos todo por vía terrestre, ¿verdad? Un pastor de una ciudad nos recomendaba al pastor de otra ciudad, y así íbamos en nuestro viaje hasta que llegamos a Cali, Colombia,
llegamos a Bogotá. En Bogotá nos quedamos 6 meses. Durante esos 6 meses visitamos iglesias. La Asamblea de Dios de Colombia nos atendió muy bien, nos recibió, nos apoyó, nos respaldó mucho. Y en una iglesia a la que me invitaron a predicar, hermano, se levanta un hermano que yo no conocía, ni él tampoco me conocía, y me dijo, sigan su viaje, porque yo tengo una iglesia para ustedes allá, tengo una casa para ustedes allá, tengo gente que nunca los conoció, gente que nunca ustedes conocieron, pero los atenderán, los servirán, los ayudarán, los respaldarán. Y tuvo una profecía poderosa para nosotros. ¿Cómo sabía que nosotros estábamos de paso en Bogotá? Dios fue confirmando el sueño que nos dio de salir. Confirmaba la obediencia que tuvimos de salir, como Abraham, hermano, por fe, ¿verdad? Que simplemente dijimos, nos vamos, y nos despedimos y salimos de viaje. Bueno, es así como nosotros llegamos a Panamá. Es así como Dios nos confirmó. Y en Panamá, el Señor nos confirmó de 2 maneras. El primer mes que llegamos, el pastor Lowell David, el superintendente de la Asamblea de Dios en ese tiempo, nos hospedó en su casa. Y yo lo acompañaba. Cuando él predicaba, yo iba con él a las iglesias que predicaban. Nos íbamos a Colón, nos íbamos por aquí, nos íbamos por diferentes lugares. Y también me invitaban a predicar a mí. Me hacían unos calendarios de predicación y yo iba a predicar a diferentes iglesias, a Ciudad Radial, iba a Río Abajo, iba a diferentes iglesias, ¿verdad? Y de repente mi esposa se da cuenta por no recuerdo si era por la radio, unas cuñas comerciales, que una iglesia cuadrangular, no me acuerdo dónde era la iglesia cuadrangular, en Panamá Viejo creo que era, ¿verdad? Una iglesia cuadrangular en Panamá Viejo iba a tener una campaña evangelística con una pastora de Venezuela. Y resulta que esa pastora de Venezuela, mi esposa la conocía, porque esa pastora venía siempre a Lima y predicaba en la iglesia donde ella nació y creció en el Evangelio. Y mi esposa y ella tenían mucha comunicación y desarrollaron una amistad, ¿verdad? Entonces, cuando ella escuchó que esa pastora iba a estar en Panamá Viejo, en una iglesia cuadrangular, nosotros decidimos ir para verla. Entonces, llegamos la primera noche, nos reconocimos, ella se alegró de ver a mi esposa, Cloti me presentó a mí con ella, y etcétera, etcétera, y nos dijo, apóyenme cuando yo llamo cuando llamo a la conversión o cuando llamo para sanidad divina, por favor ustedes respáldenme por ahí orando, poniendo mano. Así que ella empezó a llamar la primera noche, ¿verdad? Llamó a los que necesitaban sanidad, ella comenzó a orar y yo y Cloti respaldándola por atrás, poniendo manos, y empieza esta pastora a dar profecía a algunas personas, ¿verdad? Era la primera noche que la vimos. Ni siquiera tuvimos tiempo para contarle la historia de cómo hemos venido, por qué hemos venido a Panamá, porque estamos ahí, todos los demás. Y de repente ella estaba dando profecías a algunas personas y de repente ella me mira a mí y me da una profecía. Y me dice, yo te he traído de Perú a Panamá y te voy a usar grandemente y vas a estar entrando y saliendo a Panamá. Panamá será tu segundo país. Y aquí tendrás padres y madres. Y empezó a darnos, ¿verdad? Aquí tendrás hermanos. Los hermanos que has dejado, los padres que has dejado, la madre que has dejado. Aquí vas a tener, ¿verdad? Y empezó a darnos una serie de detalles, hermano, que fielmente se ha cumplilido en todo el tiempo que estuvimos en Panamá. Y aún cuando no estamos en Panamá, todavía se sigue cumpliendo esa profecía, porque vamos y regresamos, vamos y regresamos a Panamá. Ahí está nuestra madre, allá tuve un padre, allá tengo mis hermanos, mis hermanas que yo dejé en Perú, como ya se los he comentado en meses pasados, ¿verdad? Que como Dios me dio familia en Panamá. Hermanos, cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da
una visión, cuando Dios pone un querer profundo, un deseo intenso en tu corazón, no dudes que es Dios. Y si dudas, pídele una confirmación a Dios, y Dios no va a esperar. Dios te va a confirmar por diferentes medios. Te va a dar por profecía, te va a dar por sueños, te va a dar por visiones de otras personas, te lo van a confirmar. Bueno, y sería largo de contarles todos los testimonios que tenemos en Panamá y de las diversas maneras, el amor, el cariño, la aceptación de estos dos jovencitos sin experiencia, de estos dos jovencitos. ¿Quién daba algo por nosotros, hermanos? Realmente éramos tan jóvenes, tan sin experiencia, tan inútiles, ¿verdad? Recién aprendiendo. Sin embargo, creo que la mayor confirmación que Dios nos dio es todo el amor y la aceptación que nosotros tuvimos en Panamá. Bueno, cuando estuvimos en Panamá por 15 años nacieron nuestros hijos. Y aunque yo pensaba que ahí íbamos a quedarnos para toda la vida, no fue así. Dios nos abrió puertas para venir a Estados Unidos. Tampoco lo buscamos. Quizás en algún momento sí había el deseo de que en algún momento nos gustaría emigrar a Estados Unidos, pero no teníamos recursos, no había manera de hacerlo, así que simplemente se quedaba en un sueño, en un deseo, pero que nos dábamos cuenta que por nuestras fuerzas no iba a ser posible. Así que generalmente siempre que venía el deseo, siempre trataba de desecharlo. Pero el Señor nos abrió puertas de una manera muy milagrosa a través de mi suegra, ¿verdad? Y a través de mi suegra y de mi cuñado que vivían en Ohio, ellos querían que nosotros vayamos para estar con ellos, necesitaban a mi esposa. Ellos asistían a una iglesia americana donde tenían un grupito en español, pero no tenían pastores en español, y decían, vengan, que aquí los necesitamos mucho. Y finalmente, pues decidimos ir, se abrieron las puertas y emigramos, mi esposa, mis hijos y yo. Pero usted sabe, uno siempre con ese en el corazón de me habré equivocado. Desde que yo llegué me enamoré de Ohio como me enamoré de Panamá. Me encantó Ohio como me encantó cuando recién llegué a Panamá. Pero siempre estaba pensando si yo no habré hecho mal, si no habré tomado una decisión equivocada al venir a Estados Unidos. Por el idioma, porque me daba cuenta que salíamos y cero inglés, y había un grupo tan reducido de comunidad latina en esa ciudad. ¿Qué íbamos a hacer allá realmente? Pues Dios empezó a confirmar ese sueño que puso en nuestro corazón de emigrar a Estados Unidos. Y cómo el Señor me confirmó que el ir a Ohio era su voluntad. Pues yo no sé si la hermana María se acuerda, pero Dios usó a la hermana María para confirmar el sueño. Resulta que en el año 1996 yo tuve un sueño mientras vivíamos en Panamá. Y el sueño que yo tuve es que yo estaba caminando por unas calles y me parecía que eran calles de la zona del canal, donde vivían los americanos. Y usted sabe que la construcción, las calles, los modelos de esas casas son un poco diferentes a las construcciones de Panamá, ¿verdad? Esas construcciones, ese estilo de vida es más parecido al estilo de vida y a la manera como se construyen las casas aquí en Estados Unidos. Entonces yo me vi que estaba caminando por unas calles en la zona del canal. Y de repente yo veo que un muchacho viene corriendo, ¿verdad? Viene corriendo, yo me quedo mirándolo y él viene corriendo, se acerca a mí y en su correr se golpea contra mí y me tira al piso y él sigue corriendo.
Yo estoy tratando de levantarme del suelo, pero venían dos policías detrás de él. Un policía alto, blanco, gringo, ¿verdad? Bien alto, y otro policía gringo negro, ¿verdad? Un negro americano, así, todo vestido de policía. Y ellos creyeron que yo era la persona, el joven que estaban corriendo y que me tropecé, que se tropezó y cayó y que yo era. Entonces, ellos se equivocaron y vinieron y me tiraron al piso. Ese policía de color, el policía moreno, puso su rodilla en mi pecho y una arma, una pistola en mi cabeza. Mire ese sueño, ¿verdad? Increíble. Entonces, y el otro, el gringo, estaba del otro lado agarrándome, como de película, pues. Entonces, cuando yo vi la cara de ese hombre moreno y de ese gringo, así bien rough, los dos conmigo, yo le dije, I am a pastor, I am a pastor. No sé de dónde saqué el inglés, pero yo le dije, I am a pastor, I am a pastor. Yo le dije, yo soy un pastor, yo soy un pastor. Entonces, cuando yo le dije, I am a pastor, los dos se rieron y me ayudaron a levantarse y me dijeron que me vaya. Entonces yo empecé a caminar por esa calle y había señoras americanas, gringas, con sus hijos gringuitos, ¿verdad? Que estaban en las yardas jugando y había muchas barras de chocolate en barras, pero en cantidad. Entonces yo, como a señas, le hice de ver a la señora que si me podía regalar unas barras de chocolate. Y ella agarró varias barras de chocolate y me las dio. Yo agarré una barra de chocolate, la abrí y me fui feliz por la calle comiendo mi chocolate. Eso fue todo el sueño. Entonces yo voy a la hermana María Ramos y le digo, hermana María, yo tuve este sueño, ¿qué piensa usted? Y le conté todo, con todos esos detalles. ¿Y sabe lo que me dijo María Ramos? Yo no sé si la hermana María se acuerda, probablemente no, porque a cuántas personas ella le ha ayudado y le ha confirmado sueños y visiones de Dios, ¿verdad? Pero la hermana María Ramos, cuando escuchó todo el sueño, me dijo, eso significa que este año tú y tu familia se van a vivir a Estados Unidos. Increíble, hermanos. Y ese año fue el año de 1996 que tuve el sueño, que la pastora María Ramos me lo confirmó, y ese año mi mujer, mis hijos y yo emigramos a Ohio, a Estados Unidos. ¿No le parece fabuloso y maravilloso que Dios te da un sueño y Dios te da la confirmación? Dios es un Dios de sueños, hermano. Ahora, Amén, amén. no solo lo confirmó la pastora María. Cuando llegamos a Ohio, llegamos en agosto, y en noviembre comienza el frío intenso, la nieve, el hielo, temperatura bajo cero. Entonces, al principio, como no teníamos carro, un hermano me prestó un carro, pero viejo, bien viejo, un carrito bien viejo. Y una noche yo estoy visitando a unos hermanos de la iglesia y me hago tarde conversando con ellos, y mi hijita Bechalón, que tenía 4 años y medio, me acompañaba. Solo estaba yo y mi hija Bechalón, 4 años y medio. Entonces, ya era casi como las 11 de la noche y digo, ya me voy, porque ya es demasiado tarde. Entonces, agarro a mi hija, lo pongo en el asiento de atrás y ella se queda dormida ahí, en el carro. Y como más o menos unas 5 cuadras antes de llegar a mi casa, el carro se paró. Y hacía un frío intenso, había nieve y hielo por todas partes, e inclusive estaba todavía nevando un poco. Y yo no sabía qué hacer sin hablar inglés. Yo dije, ¿ahora qué hago? Mi hija Bechalón está dormida atrás, hay todavía como 5 cuadras, ¿cómo la voy a llevar? Hacía un frío intenso, yo digo, ¿qué hago ahora? Como a los 5 minutos de que yo estoy pensando eso y diciendo, Dios mío, ¿qué hago? Veo que un carro patrullero, un carro policía, ¿verdad? Se estaciona detrás de mí y veo que un policía se acerca y entonces yo bajo la ventana y el policía me habla en inglés. Yo no sabía lo que me hablaba. ¿Y saben lo que yo les dije? Lo que le dije a ese policía. Le dije, I am a pastor. Le dije, I am a pastor. Era lo único que sabía decir en inglés. Yo soy un pastor.
I am a pastor, I am a pastor. Lo mismo que le dije en mi sueño a estos policías americanos. Entonces, ese policía, un joven, bastante joven, sabía hablar bastante español. Y me comentó que hablaba un poco de español porque lo había aprendido en la iglesia, en la secundaria y en la universidad. Y me dijo, mi abuelo fue pastor. Me dijo, mira, voy a llamar a una grúa, vamos a poner a tu hija en el patrullero y tú también porque ahí está calientito para que no estén fríos aquí en este carro hasta que llegue el patrullero, hasta que llegue la grúa y yo les voy a llevar a su casa cuando la grúa lleve el carro. Nos metimos al patrullero y él estaba ahí conversándome en un poquito de inglés y otro poco en español. Y ahí me contó que su abuelo era pastor. Entonces yo le empecé a contar el sueño que tuve en Panamá, que la pastora María Ramos me dijo que eso era, que Dios me iba a llevar a Estados Unidos. Cuando yo le conté ese sueño, él me dijo, eso está claro. Eso significa que Dios te quiere aquí. Otra confirmación de un policía que yo ni conocía, ni él me conocía. Bueno, vino la grúa, se llevó y así. Pasó algunas semanas y yo veo, hermanos queridos, leyendo en un periódico. Estoy leyendo un periódico de la ciudad de Worthington, en el área de Columbus, Ohio, donde viví. Hemos vivido por 20 años, pero el área se llama Worthington. Entonces, esa ciudad tiene su propio periodiquito y todos los lunes llegaba ese periódico a la casa, gratis. Entonces, me gustaba siempre hojear para aprender inglés y para ver ahí las cosas, ¿verdad? Y entonces, hermanos, antes de eso le tengo que contar otra cosa. Como en mi sueño yo había visto que los policías vestían de negro, el uniforme era negro completamente, yo le dije a mi cuñado, ¿en qué parte de Estados Unidos los policías visten de negro? Y él me dijo, en muchas ciudades de Estados Unidos el uniforme es negro, en otro es gris, en otro es azul, pero en muchas ciudades. Porque yo pensé, en donde la policía vista de negro como uniforme, ahí es donde yo debo de estar. Entonces me dijo en muchas partes, entonces no había manera de saber. Entonces estoy hojeando en otro día el periódico y veo una fotografía de dos, escuche bien hermano, veo una fotografía de dos policías que estaban siendo condecorados por algo, estaban siendo reconocidos por algo, y allí estaban los dos policías, uno aquí y el otro aquí. Este era negro y así un poco agarrado, como decimos allá en Panamá, y el otro igual, bien fuerte y blanco, el negro y el blanco. Hermanos, eran y vestían de uniforme color negro. Y usted, créalo o no, eran exactamente los dos policías que yo soñé en Panamá en ese mismo año, 1996. Y decía, policía de Worthington. En Worthington, en la ciudad donde llegamos a vivir, la policía vestía de negro. Y no solamente vestía de negro, sino eran exactamente los dos policías que yo había visto en el sueño. Hermanos, de que Dios confirma los sueños, los deseos que Él pone en nuestra mente y lo que Él pone en nuestro corazón. ¿Qué hacer para pedir confirmación al Señor? Número 1, tenemos que orar fuertemente pidiendo confirmación y pidiendo discernimiento. Tenemos que orar, Señor, dame discernimiento, ayúdame, confírmame. Número 2, hay que pedir consejo de nuestras autoridades naturales y de nuestras autoridades espirituales. Nuestros padres Dios lo puede usar para confirmar el sueño y deseo que ha puesto en nuestro corazón. Nuestros pastores, como yo le pedí a la hermana María Ramos, y ella me confirmó el sueño. Y dicho y hecho, ahí está la evidencia, ¿verdad? Número 1, orar fuertemente. Número 2, pedir consejo a las autoridades naturales y espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros. Número 3, conocer las escrituras. Conocer las escrituras, porque el Señor nos va a confirmar también a través de su palabra. En 2 Corintios 11:14 dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que es posible que a lo mejor algunos sueños puedan venir de Satanás
y nosotros no tengamos el discernimiento. En 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí espíritu lo podemos, podría equivaler a sueño o visión. Amados, no creáis a todo sueño o a toda visión, sino prueba tu visión, prueba el sueño que Dios te ha dado, ¿verdad? En Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces necesitamos conocer las escrituras para saber si el sueño es de Dios o no es de Dios. Hermanos queridos, les dejo con esta enseñanza. Número 1, Dios se comunica a través de sueños. Dios habla a través de sueños, cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos. Dios nos da visiones. Dios nos habla al oído. No creas que solamente es para los pastores, para los misioneros, para los pastores que son bien de grande influencia o que tienen ministerio de gran impacto. No, Dios nos habla a todos por igual. Aprende a recibir los sueños y las visiones de Dios y aprendamos a tener el discernimiento para saber si son de Dios o no, a través de la oración, a través del pedir consejo de nuestras autoridades, a través de conocer las escrituras, para saber si los sueños son de Dios o no son de Dios. Así que les dejo esta enseñanza. No sé para quién de ustedes será. ¿Cuántos de ustedes tendrán sueños y visiones y han estado luchando, peleando o tal vez preguntándose si esto viene de Dios o no? Dios les va a confirmar. Dios Amén, no los va a dejar amén. a ciegas. Dios no los va a dejar a la deriva. Dios no les va a dejar con un mapa y no decirles la ruta. Dios les va a confirmar, definitivamente. Vamos a orar, especialmente Amén, para aleluya. aquellos hermanos y hermanas Amén, amén. que están teniendo sueños y proyectos en su mente y no hay cuándo lo realicen. Mis hermanos, que Dios les está hablando y están tomando tiempo en digerir, en discernir lo que Dios les está hablando, que Dios les dé la sabiduría y el discernimiento. Amén. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Señor, porque tú nos hablas por sueños y visiones. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que continúes haciéndolo. Padre, ayúdanos a no abusar de los sueños y visiones, pero los que nos das, Padre, te pedimos que nos des tu gracia para discernir si son tuyos y si vienen de ti, Señor. ¿Cuál es el tiempo para esos sueños y visiones? Porque algunas veces nos da sueños y visiones y no es exactamente para el mismo momento en que nos estás dando el sueño o la visión, sino para el futuro. Padre, te pido con todo mi corazón, Señor, que nos ayudes a cristalizar los sueños que nos des y que tú nos respaldes confirmándolos, Señor. Usa a nuestros padres, usa a nuestras autoridades, usa a nuestros pastores, usa a nuestros hermanos mayores, tanto en nuestra familia natural como nuestros hermanos mayores en nuestra familia espiritual, en la iglesia, para confirmar, Señor, esos profundos deseos que han nacido en nuestro corazón y no sabemos cómo es que nacieron allí en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, aquellos que tienen deseos de ministerio, aquellos que sienten que están siendo llamados por ti para que los uses, Señor, en tu obra, pero tienen una inseguridad o están, Señor, un poco incrédulos o tienen temor, Señor, porque saben que es muy serio el tema en el cual van a entrar, el de poder servirte, Señor, y ser tus ministros. Y, Señor, están tomando el tiempo. Padre, háblales. Señor, respáldales con confirmación a esos sueños, a esos deseos que han nacido de servirte a tiempo completo o a tiempo parcial. Padre, en el nombre de Jesús, no saben cómo hacerlo, no saben dónde hacerlo. Padre, confírmales el llamado geográfico. Confírmales, Señor,
el llamado geográfico, el lugar donde tú quieres que ellos te ministren, el lugar donde tú quieres que ellos hablen de ti. Confírmale, Señor, el tipo de ministerio, Señor, al que tú los estás llamando. Confírmale, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos, Señor, que están queriendo poner un negocio, que tienen un proyecto de negocio, Padre, ábrele las puertas confirmándoles para que ellos puedan entrar en sus proyectos sin temores, sino sabiendo que tú estás detrás y delante de todos esos sueños, visiones y deseos que tienen en su corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que así sea, Señor. Manda un bautismo de confirmación de sueños y visiones que tú has repartido a cada uno de nuestros hermanos en la Iglesia Maranata y en cada hermano que se une a estas transmisiones de los martes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque confirmación viene. Gracias, Señor, porque respaldo viene de tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te Amén, bendiga, amén, mis queridos amén, hermanos. Amén. Aleluya. Estamos esperando que el Señor confirme todos esos sueños. Pastor, hay unas peticiones de oración. No sé si las logra mirar. Sí, mi hermano. Oración por Graciela Julca. Amén. También por una prima allá en Perú. Por una prima que tiene un diagnóstico de enfermedad degenerativa. También tenemos al hermano Evangelio, que es de esta congregación, que está con COVID, él, la esposa y un cuñado. La hermana Nitza también, que es de esta congregación, está en el hospital también con quebrantos, necesita un diagnóstico y un examen. Seguimos orando por la niña Ashley, que está grave, sigue grave en el hospital. También Debbie pide oración por su papá, que salió positivo de COVID. Y Dalmis pide por Alex Pérez, que también tiene COVID. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Amén. Vamos a orar con todo nuestro corazón por Narcisa también, ¿verdad? Por Narcisna Macías. Amén, amén, aleluya. Amén, Orar, amén. hermanos, con todo nuestro corazón. Amantísimo Padre Celestial, Señor, tu palabra dice que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, ya tenemos lo que hayamos pedido. Señor, pedir que tú sanes a nuestros hermanos y a nuestras hermanas es pedir conforme a tu voluntad. Porque tu palabra dice, amado, yo deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu palabra dice, Señor, si hay alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. El enfermo se levantará. Padre, es tu deseo que vivamos sanos. Así que oramos conforme a tu voluntad, Señor. Oramos, Padre Celestial, por Graciela Julca y por toda su familia. Señor, gracias. Gracias por mi sobrina, Señor, que tú la has sacado adelante con una cirugía. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que tú le ayudes en su recuperación, que tú ayudes, Señor, a su papá, a su mamá, Señor, a su hermano, su cuñada, su sobrino, Señor, a toda la familia. Tú conoces, Señor, cualquier quebranto de salud en la familia. Tú conoces, Señor, cualquier situación que se esté dando en la familia, porque han cumplido años, han cumplido aniversario en estos días, Señor. Les permites vivir un año más de vida cada uno de ellos. Padre, te pedimos que los guardes, que los bendigas. Te pedimos, Señor, por mi prima Vilma León Vargas, allá en Lima, que ha sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa. Señor, en el nombre de Jesús te ponemos, Señor, a esta prima en Perú, una mujer joven, Señor, una mujer trabajadora, y es una mujer de fe, es una mujer, Señor, que en estos últimos años te ha conocido y que asiste a una iglesia, Señor, y que da testimonio con su vida y con sus palabras de su fe en ti, Señor Jesucristo.
Te pido, Padre, con todo mi corazón, que tú le ayudes en este tiempo con esta enfermedad degenerativa, que tú puedas eliminar toda esta enfermedad degenerativa de su cuerpo, Señor, donde quiera que se haya originado en su cuerpo, que tú la sanes, Señor, que tú saques esta enfermedad de raíz en el nombre poderoso de Jesús. Padre, muchísimas gracias, Señor, por la sanidad. Te pedimos del hermano Evangelio y familia, por la hermana Nixa, que está, Señor, esperando un examen y diagnóstico. Padre, en el nombre de Jesús, la enfermedad que tenga el hermano Evangelio y familia, Señor, si es COVID, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, no hay virus, Señor, no hay enfermedad, no hay dolencia, Señor, que tú no puedas sanar. Tú has dicho, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Señor, tú has dicho que lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Es por eso y en esa confianza de esas promesas, Señor, que nos acercamos a ti para pedirte, bendice al hermano Evangelio, bendice a su familia, quita toda enfermedad, todo virus, todo COVID, en el nombre poderoso de Jesús. Di la palabra y que él y su familia sean sanos, Señor, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Por la hermana Nixa, Señor, que está esperando examen y diagnóstico. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que sea un diagnóstico, Señor, favorable a ella. Padre, sánala en el nombre de Jesús, que no tenga ninguna enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, que los doctores puedan decir que no tienen nada, Señor, en su cuerpo, que sea para tu honra y para tu gloria. Por esta niña Ashley, Señor, que estamos orando desde hace tiempo, que está en el hospital. Señor, por las cirugías que le han hecho. Señor, por la situación en que está. Te pedimos piedad y te pedimos misericordia. Es una pequeña niña, inocente, Señor, de toda maldad, de todo pecado, viviendo una situación que ella no buscó, Señor, esta situación. Ten misericordia de esta niña, Señor. Envía respiro y liberación a su vida, oh Dios. Envía, Señor, salud y vida eterna a su vida, Señor, a su familia, a todas las personas a su alrededor, Señor, en su entorno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el papá de Debbie, que ha salido positivo, Señor, con COVID, y lo operaron hoy de la vesícula. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, al papá de Debbie. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús, a salir bien recuperado de esta cirugía, Señor, y bien recuperado de todo virus, de todo coronavirus, en el nombre de Jesús. Ayúdalo a este Señor a entender que toda sanidad viene de ti, y ayúdalo al sanarlo, que él pueda reconocer que fuiste tú, Señor, que fue tu mano poderosa quien lo tocó y quien lo libró, Señor, de toda dolencia y de toda enfermedad. Padre, Hidalmis pide por Alex Pérez, que está con COVID. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que todo COVID salga, Señor, del cuerpo de Alex, para tu honra y para tu gloria. Glorifícate en esta persona, glorifícate en este varón, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por mi hermana Cisna, Señor, por su presión. Tú conoces si es presión alta, presión baja. Señor, para ti no hay ningún imposible. Padre, tú equilibras toda presión para tu honra y para tu gloria en mi hermana Macías. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú has dicho, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos conforme a tu voluntad. Señor, también por la hermana de la hermana Macías, que está pidiendo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, sea cual sea la situación de su hermana, Señor, los miembros de su familia, sé, Señor, propicio a cada uno de ellos en cada una de sus necesidades. Te doy gracias, Señor, por aquellos que por causa del COVID te están conociendo, están arrepintiéndose de sus pecados y están viniendo a ti, Señor, en arrepentimiento. Te pido, Señor, que aunque esta enfermedad ha venido, Señor, para hacer mucho daño, te pido, Señor, que tú lo uses, que tú reviertas, Señor, el efecto negativo en un efecto positivo, que las personas puedan, Señor, conocerte, puedan acudir a ti, puedan humillarse, Señor, y puedan buscarte en su dolor, puedan buscarte en su enfermedad, Señor, y tú puedas, Señor, revertir la maldición de la enfermedad en bendición para cada uno de ellos, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús, que así sea, Padre. Gracias, Señor. Gracias, no por las enfermedades, sino que te damos gracias porque tú usas las enfermedades para bien, porque todo obra para bien. No te damos gracias por el dolor, te damos gracias porque el dolor lo usarás para el bien, Señor, del que lo padece. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vamos con gozo, llenos de sueños y de expectativas de que el Señor trabaja, de que el Señor está con Amén. nosotros y nos Sí, sí. escucha y tiene planes buenos y agradables y Amén. perfectos. Solamente tenemos Gloria a que buscarlos, Dios. estar pegados de Él, escuchando Sí, su voz. Señor. Bueno, nos despedimos. No sé si la pastora está en posibilidad de hacerlo. Si no, María Sara. Gracias. Amén. Padre, nosotros no sabemos qué hacer, pero tú lo sabes todo. Y tú, Padre Santo, estás en todas partes y tú lo puedes todo. Tú estás aquí y estás con cada uno de nosotros en su casa. Padre Santo, y nosotros estamos agradecidos porque tú nos has dicho una promesa, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A veces no entendemos, Señor, pero si tú lo dices, lo creemos. Gracias, Padre Santo, y nos despedimos hasta mañana, que estaremos adorándote y dándote nuevamente gracias. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros. Gracias por los niños y Padre Santo, guía a los jóvenes. Padre Santo, Señor, y sobre todas las cosas, toma la batuta. Padre Santo, levanta bandera. Padre Santo, para que nosotros, Padre Santo, conociendo de tu poder, de tu victoria y de tu amor, estemos eternamente agradecidos, dando gracias, sometidos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Amén. 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 Bueno, hermanos, quedamos despedidos. Hasta Nos vemos mañana. mañana. Amén. Gracias, Dios les Pastor bendiga. Dios les Eduardo. bendiga, queridos hermanos. Gracias Sí, por gracias. Saludos, Amén. pastor. Oye, habló muy bonito del pastor. Perdona, pero se me fue, pero te lo quería decir. Gracias por ese mensaje. Gracias Amén. a usted, hermana María. Amén. Usted me confirmó el sueño. Amén. Hasta mañana. Dios les bendiga. Ahí lo tiene. Amén. Amén. Amén.